en Irán hay un presidente, pero en realidad el presidente, muchas de sus decisiones no son, o sea, tienen que ser validadas por el líder supremo. El líder supremo es una especie como de superrey religioso que constitucionalmente tiene el título de representante de Dios sobre la tierra, y es el que supuestamente vigila que todo funcione de acuerdo a como la religión tiene que decirlo. Entonces, este hombre nombra a los jefes de las Fuerzas Armadas, nombra hasta a los directivos de los canales de televisión y de radio, y también nombra al órgano que hace las elecciones. Entonces, si el líder supremo decide que las cosas se tuerzan para acá o para allá, el órgano, o sea, todos los integrantes del órgano que están ahí porque él los puso, pues lo obedecen. Entonces no hay así una especie de IFE o algo con cierta confiabilidad que te dé las garantías de que no te van a transar. Y cuando ya después de eso, o sea, como no hay documentación, como los partidos políticos y los candidatos no tienen documentos que les permitan decir en tal casilla hubo tal votación o aquí pasó esto, no hay manera de comprobar el fraude con documentos. Solamente dices, bueno, aquí llegaron y no dejaron votar a esas personas, pero no tienen un respaldo documental sobre eso. Entonces lo que han hecho son evaluaciones estadísticas tratando de entender cómo ha cambiado el voto en las últimas elecciones y cómo de pronto Ahmadinejad arrasó en zonas donde hace poquitos años, donde las últimas elecciones de 2005 había sido derrotado bárbaramente, y no tiene lógica, porque en una zona, según los estudios, en una provincia que se llama Mazandaran, él tendría que haber ganado todos los votos que ganó en 2005, también todos los votos que ganaron los candidatos conservadores en aquel año, más un 44% de los votos que ganaron los candidatos reformistas, más todos los votantes nuevos, porque efectivamente sí hubo una participación inmensa, pero se estimaba que la ventaja de que hubiera una alta participación iba a beneficiar al candidato reformista, Mousavi, porque él fue, o sea, lo que vimos en las calles, yo pasé un mes antes de las elecciones recorriendo el país, y lo que vi fue una enorme participación popular en las campañas, una participación que a mí me dejaba impresionado porque no la había visto en una democracia occidental desde los últimos 20 años. Me recordaba un poquito México en el 88, pero así. Entonces, cuando hay una participación, lo que tiende a hacer es que los ciudadanos ahogan el voto duro, ¿no? Mientras más votos ciudadanos haya, menos peso tiene el voto duro, y lo que tiene Ahmadinejad es el voto duro de las milicias y de los grupos islámicos. Entonces, una mayor participación debería haber beneficiado a la oposición, y sin embargo de pronto se convirtió en votos a favor de este hombre. Sí. Ahora, déjame decirte, Temoris, como para ir cerrando, como por dónde claro. Interpretar. Toda esta violencia que vimos tuvo tendencias generalizadas o no en Irán. ¿Perdona? La violencia fue generalizada de reacción, o sea, me refiero, cuando digo generalizada, ¿fue en muchas ciudades o fue un asunto que nada más fue en Teherán o fue en toda Irán? ¿Dónde se dio esta violencia de reacción en contra de Ahmadinejad? Sí, no, ocurrió en todos lados. Hay algunas ciudades que son más conservadoras, otras menos, pero en general todo el tiempo había reportes que en Esfahan, en Tabriz, en Shiraz, en Mashhad, había actos, solamente que la televisión oficial, que está plenamente controlada toda la televisión, toda la tele ahí es oficial, y está controlada por el líder supremo, no te planteaba eso, solamente te planteaba que eran cosas aisladas y como actos de vandalismo. Claro, y eso era como el eje. Bueno, oye, y al final, no se cierran las heridas, ¿no? Sí, bueno, esto sigue, ¿no? Hay una ruptura, hay varias rupturas internas dentro del régimen, y el tema es que
el régimen, ahora que mencionabas a la Revolución Cubana y el acto que va a ser voce allá, a mí me parece que era muy parecido Cuba con Irán, porque en Cuba el sistema ha ocupado todo y se las ha arreglado para excluir a la oposición, y es lo que han intentado hacer también en Irán, que incluso hasta los candidatos que ahora eran reformistas, en realidad todos, o sea, el Mousavi, que fue el principal, él fue primer ministro de Irán al principio de la revolución durante 8 años, del 88, del 80 al 88. O sea, todos los candidatos tienen que ser aprobados por el Consejo Guardián, que es este que nombra el líder supremo, y para que pueda ser aprobado tienes que haber demostrado tus credenciales de fan de la Revolución Islámica, pues más allá de toda duda. Entonces, en realidad todos ellos pertenecen al sistema, y lo que la gente está harta es ya de este sistema envejecido y autoritario. Entonces, el conflicto sigue, ¿no? Tanto adentro del sistema, entre los distintos grupos que pertenecen al sistema, como fuera de él, de la gente que ya exige, que ya no aguanta esa situación. Temoris Greco, muchas gracias, Temoris, que estuviste con nosotros. Muchos saludos hasta Barcelona. Gracias a ti, Javier. Hasta luego y gracias.